Hola, hola a todos, hola a todas. Soy la profesora Marie y hoy estoy con la profesora Shirley. Hola a todos, bienvenidos a este podcast y esperamos que el trabajo que estamos haciendo os guste mucho, lo disfrutéis y lo podáis aprovechar para mejorar vuestro español. Shirley está conmigo hoy para compartir su experiencia como costarricense. Para mí es una palabra difícil, más fácil como tica que en España, porque Shirley vive ahora en España, en el extranjero, y a lo mejor vas a pensar que, extranjero, inmigración, es un poquito exagerado hablar de así, porque es, al final, en España, en Costa Rica, se habla español, sí, es verdad, pero hay mucho que compartir, creo. Shirley, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? Sí, es cierto, eso es un poco lo que pensamos todos los latinoamericanos, o al menos de México para abajo y algunos países del Caribe, con respecto a que en estos sitios se habla español. Sí, lo que sucede es que hay muchas variantes del español. Entonces, cuando yo como costarricense llego a España, tengo una percepción muy diferente de lo que es el español. Sabía que en España se utiliza el vosotros como pronombre para dirigirse a las personas en singular, pero hay más allá. Hay algo más allá del simple seteo y del vosotros. Entonces, sí, hablamos español, pero no es la misma variedad de español. Y hay tanto diferencias lingüísticas como diferencias culturales que para una persona que inmigra, a veces es un proceso de adaptación, un proceso de aprendizaje, a pesar de que tenemos la misma lengua con una diferencia, eh, con algunas diferencias de acuerdo a la variedad que hablamos. Y lo más sorprendente es que dentro de España también tenemos muchas variedades también de español. Y, por ejemplo, ¿pasó una vez que no te entendieron en España o al revés, que tú no entendiste algo? Sí, y eso es algo que sucede mucho y que a veces los estudiantes de español que están aprendiendo una variedad, por ejemplo, si estudias el español más de Sudamérica, de Perú, de Chile, de Paraguay, de Argentina, probablemente lo van a sufrir si vienen a España. Y mi primera experiencia fue en el avión. Cuando venía en el avión, empecé a ver una película y me di cuenta, había visto antes películas españolas, eh, pero tal vez no con tantos dichos españoles, sino un poco, um, con un poco tal vez de enfoque educativo. Entonces no utilizaban tanto el vocabulario coloquial con el cual las personas se expresan cotidianamente. Y cuando puse esta película en el avión, me di cuenta que no entendía mucho de las frases que las personas utilizaban, no entendía mucho el contexto de la película, cuando hacían mención a personas, cuando hacían mención a un poco de historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y me sentí muy frustrada. Eh, pero luego ya empecé a rozarme un poco más con las personas y aprender un poco más de dichos, pero sí fue un poco difícil para mí, sobre todo cuando escuchaba los noticieros. Pensaba que los periodistas y los presentadores de las noticias hablaban tan rápido que yo no podía entenderles. Y tal vez alguien diga, qué exagerado Chile, ¿cómo no voy a entender si en España se habla español? Pues sí, y no es mi único caso, es el caso también de muchos estudiantes eh, o muchas personas que vienen a España y les cuesta un poco afinar el oído para poder entender ese español. Mm. ¿Y qué hiciste después de llegar? ¿Qué hiciste para surmontar eso, adaptarte?
Bueno, yo creo que una de las cosas principales que cualquier estudiante o persona que está aprendiendo una lengua debe hacer es tratar de establecer la mayor cantidad de contactos con nativos, con personas de la zona. Y algo muy interesante y que me ayudó mucho fue conversar con personas adultas mayores. Generalmente cuando vamos a una ciudad, las personas adultas mayores salen a caminar o salen a tomar el sol y se sientan en las banquitas de los parques o este tipo de cosas. Pues yo también, yo salía a caminar y me sentaba en las bancas a conversar con los adultos mayores. Eso me ayudó mucho. Yo estaba en mi inicio en un ambiente universitario, entonces utilizábamos una jerga un poco más diferente a la cual las personas comúnmente hablan en la calle, pero por ejemplo la cafetería de la universidad también fue otro lugar que me ayudó mucho a poder, las conversaciones con los cajeros de los supermercados, aunque fueran cortitas, también me ayudaban mucho. Algo muy interesante es que en España la mayoría de las películas son dobladas al español que se habla en España. Entonces iba mucho al cine también. Iba a ver películas que, aunque no me gustaran, las iba a ver por tan solo el hecho de afinar mi oído. Y la mayor cantidad de amigos que puedas hacer, personas con las cuales puedas salir a un bar, a tomar algo, a conversar, a pasar el rato. En España es muy interesante el tiempo de almuerzo porque es más extendido que el tiempo en Costa Rica. En Costa Rica solemos almorzar entre 30 a 45 minutos máximo, mucho una hora, pero en España a veces la sobremesa se extiende un poco más de tiempo, entonces aprovechar también esos momentos en que estamos comiendo en un ambiente relajado, en un ambiente distendido y podemos aprovechar para conversar y irme empapando de aquellos dichos, aquellas palabras, aquellas cosas que no existen en mi costarricense, pero que a la hora de expresarlas en español, en el español de España hay una variante, por lo cual tuve que aprenderlas también. Mm. Por eso tu consejo a los que quieren acostumbrarse a una nueva cultura o aprender un idioma nuevo es hundirse en el idioma, en la cultura, encontrar a la gente, ver películas, escuchar las radios, ir al supermercado y todo eso es la mejor solución. Sí, es como unir la parte teórica y la parte práctica, porque cualquier persona que está aprendiendo un idioma tiene que conocer, sí, tiene que conocer gramática, tiene que conocer este tipo de cosas, pero la parte práctica es un complemento ideal. Entonces, entre más tú puedas estar expuesto a un contexto real, es mucho mejor, se va a cortar el tiempo de aprendizaje y hay que hacerlo sin temor a que no nos entiendan, sin temor a que vayamos a cometer un error. Por ejemplo, Marí, en Costa Rica utilizamos regáleme. Cuando vamos al supermercado, cuando vamos a hacer la compra, cuando vamos a una verdulería, en la carnicería, en cualquier lugar, en una tienda. Yo te digo, Marí, por favor, regálame 1 kilo de patatas. Es la forma en que lo pedimos. Obviamente, tú no me las vas a regalar, me las vas a cobrar, por supuesto, me las estás vendiendo, pero igual vamos a un restaurante y ordenamos, mire, regáleme por favor arroz con pollo, regáleme por favor una limonada. Cuando yo estuve en el aeropuerto de venida a España, le dije al chico, regáleme un sándwich de jamón ibérico. Y el chico me miró y me dijo, no, no te la puedo regalar. Y le digo yo, disculpa, por favor, ¿me pones un sándwich de jamón ibérico? Un bocadillo de jamón ibérico aquí en España. Y él me dijo, vale, porque no te lo voy a regalar. Y yo, sí, ya entendí, yo te lo voy a pagar. Y cuando volvió a servir, me dijo, me lo tienes que pagar ya. Y yo, sí, te lo voy a pagar. Es muy buen ejemplo. ¿Y cuál sería tu palabra española, pero español de España, preferida?
Am, hay una frase, bueno, no es una palabra, es una frase que todavía no logro entender muy bien. Es tú misma. Y muchas veces la he utilizado en chats con amigas, cuando quedamos para, por ejemplo, intercambiar ropa de nuestros hijos. Entonces yo te digo, mira, tengo una pijama talla 92 centímetros. eh, ¿Te sirve? No lo sé. Entonces ellos me escriben, tú misma. Entonces creo que esa frase empiezo a entender que es como, tú verás, ya tú decidirás. Creo que tiene que ver con eso, pero en realidad hay muchas palabras que me gustan. El vale, que es tan utilizado, y nosotros en Costa Rica solemos decir está bien, bueno, ajá, ok, también utilizamos el ok, pero aquí en España es vale. Entonces me gusta cuando las personas dicen, vale, 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 y te lo repiten como 5 veces. Vale, 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 vale. Eso me gusta, me gusta escucharlo. Sí, en general, es a tú misma y vale, lo escuchas tantas veces que se te va quedando adentro, pero me gusta cuando la gente lo repite, lo repite muchas veces. Vale, 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 vale. Y, y los españoles, cuando tú hablas, ¿están reconociendo tu acento de Costa Rica o no saben de dónde vienes? Los costarricenses en general no emigramos mucho de nuestro país. Costa Rica es un país sumamente hermoso, un país pacífico, con gente preciosa, y un país verde, hermoso. Entonces, generalmente no salimos mucho de nuestro país. Por eso tal vez, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, que tiene casi 270.000 habitantes, solamente vemos 12 costarricenses y no los conozco, no he tenido contacto con ellos, pero sí, somos generalmente minoría en todos los países hacia donde estamos, y a veces la gente tiende a confundir a los costarricenses con colombianos, al menos en España, con bolivianos, con suramericanos en general, o con personas tal vez, o piensan que Costa Rica es Puerto Rico, porque tal vez tiene más difusión Puerto Rico que Costa Rica y por la similitud del parecido de los nombres de los países, pero no. Sin embargo, cuando decimos que soy de Costa Rica, la gente sí sabe dónde está Costa Rica. Pueden ubicar, y como destino turístico pueden ubicar a Costa Rica, pero en general no suelen en el primer intento descubrir que soy de Costa Rica. Me asocian más un poco con una estadounidense o una inglesa, pero no de Costa Rica. Ajá. Sí, porque no tienen la costumbre de encontrarse con ticos. Sí, sí. Y si un día, si vuelves a Costa Rica, ¿qué te va a echar de menos? Y por supuesto no hablo de la gente, porque a tu gente siempre la vas a echar de menos. Hablo más de costumbres o cosas. Hay algo muy interesante, Marí, y para las personas que nos escuchan, en España se suele hacer un receso por la tarde para la siesta u otras actividades que las personas quieran tener. Generalmente empieza a la 1 o 2 de la tarde y termina a las 5. Muchas tiendas cierran, bancos cierran durante este tiempo. Eso al inicio me costó mucho acostumbrarme, porque yo como costarricense, generalmente nuestro horario de trabajo empieza a las 7 de la mañana. Entre 7 y 8 de la mañana es el horario normal en que empieza el trabajo. Aquí empieza un poquito más tarde, a las 9 de la mañana, 10 de la mañana van abriendo tiendas, por ejemplo. Entonces, durante muchos años yo me levantaba a las 4 de la mañana para salir de mi casa entre 5:30 de la mañana,
sí, 5:30 de la mañana para poder llegar a tiempo a mi trabajo a las 7. Entonces estaba acostumbrada a levantarme muy temprano. Y como llevamos ese reloj interno que nos despierta sin necesidad de un despertador, me continué levantando temprano. Y yo pensaba, ¿y este tiempo qué hago yo en esas 3 horas y todo está cerrado? Y en realidad fue un poco difícil para mí llegar a entender, llegar a tomar más tiempo para poder comer, más tiempo para poder hablar durante el periodo de la comida, incluso echarme una siesta, cosa que no lo había hecho nunca. Tu jornada va de 7 de la mañana a 5 de la tarde, generalmente en Costa Rica, y no tienes tiempo para una siesta. Entonces eso me costó mucho acostumbrarme, pero después empecé a pensar lo beneficioso que puede ser. Entonces yo creo que si regreso a Costa Rica en algún momento, echaré ese tiempo de sobremesa en el cual puedes relajadamente hablar con las personas que te acompañan a la mesa, a disfrutar un poco más ese tiempo, ya sea en familia o con amigos, donde estés. Después hay productos que en Costa Rica no tenemos y que en España son estrella y son indispensables para las personas, por ejemplo, las olivas, el jamón ibérico, panes muy deliciosos que nunca había probado. Entonces creo que también echaré de menos mucha comida española, que aunque considero las porciones son un poco pequeñas para mi gusto, o no sé si será que yo como mucho. Por ejemplo, en Costa Rica comemos algo que se llama casado y es toda la comida del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto plato en un solo plato. Entonces tienes arroz, tienes frijoles, tienes ensalada, tienes una carne, tienes plátanos, los que se fríen, tienes picadillo, que es algunas verduras que picas en cuadritos y les agregas. Tienes incluso espagueti en el plato algunas veces o huevos en el plato algunas veces. Eh, entonces, estaba acostumbrada a comer así. Aquí he tenido que aprender a comer primero una entrada, un primer plato, que generalmente es una verdura o algo así, y un segundo plato que generalmente es una carne. Pero no tengo arroz, no tengo frijoles, no tengo espagueti, no tengo huevo en el mismo plato. Entonces, creo que echaré de menos estos productos que en mi país no se consiguen o son extremadamente caros para comprarlos. Sí. Sí, claro, y algo al revés. Ahora en España sí que ya has dicho que echas de menos la dimensión de las porciones de comida o el cazado de Costa Rica y algo más que estás echando de menos. Me gusta mucho, María, y de un lado y para otro lo voy a explicar. Por ejemplo, en Costa Rica es muy difícil encontrar cerezas o si las encuentras son extremadamente caras. Aquí en España, a veces en tiempo de fruta, de cerezas, encuentras un kilo de cerezas en 1 euro. Entonces, hay algunos productos que tú encuentras aquí en España que son muy baratos, que no están en mi país, y a la inversa también hay ciertos productos que en Costa Rica no encuentro. Entonces creo que, bueno, de Costa Rica, aquí en España extraño las frutas tropicales. Por ejemplo, los bananos no son iguales. En España, en las Islas Canarias, se producen bananos por la altura, se produce café, todo esto, pero Pequeñitas. sí, son unas bananas un poco más grandes, pero el banano costarricense es un banano muy dulce, con manchitas, ese es el banano que me gusta. El café eh, de Costa Rica es inigualable. Entonces, nos ha costado mucho en nuestra casa poder encontrar un buen café, a menos de que pagues
el triple o 4 o 5 veces más de lo que encuentras un café en un supermercado. Pero son dos cosas que con respecto a, incluso he llegado a un supermercado y he encontrado piñas costarricenses, pero muy caras. Cuando en mi país puedes encontrar piñas costarricenses, no sé, muy baratas, porque las producimos, porque son productos locales. Y que aquí esto es muy caro. Unos mangos, pero unas mangas grandes. En Costa Rica, usualmente en los patios de las casas tenemos árboles de mango y ahí tenemos mangos al alcance de la mano. Aquí no, ¿verdad? Aquí para irlos a comprar es caro. El aguacate también es un producto que se produce mucho en Costa Rica y que aquí es muy caro. Y otra cosa con la que siempre cocino también y que me cuesta mucho encontrar aquí es culantro, que en España se dice cilantro y es un poco difícil de encontrar también. Sí. Pues, pues conclusión, en cualquier país lo mejor son los productos locales. Sí, por supuesto, como te digo, aquí hay unas frutas deliciosas de temporada, increíbles, muchas verduras locales también. En general es las naranjas andaluzas de Valencia, la naranja valenciana es deliciosa. Hay el aceite de oliva, que es el oro español, es increíble. El aceite de oliva es una de las cosas más deliciosas que podemos utilizar a muy buen precio en España, sin embargo, a un muy alto precio en otros países. Y en Costa Rica, inimaginable, ¿verdad? Cocinar con aceite de oliva es un lujo, verdaderamente. Entonces, aceite de oliva para todo, para la cara, para el pelo, para comer, para todo. Todo, sí. Sí. Y para concluir, para nuestros oyentes de Costa Rica, de otros países hispanos hablantes y de todo el mundo, ¿qué es la cosa que está prohibida totalmente decir o hacer en España? Am, ¿Qué es lo que está prohibido? ¿En qué sentido? Que te metes la pata verdaderamente si tú lo dices o lo haces algo especial, ¿no? Am, bueno, yo creo que en general los españoles son un poco estructurados y arraigados en su pensamiento, en su cultura, en sus cosas, aunque hay mucha variedad. Si tú vas de una comunidad autónoma a otra comunidad autónoma, hay mucha variedad. Pero creo que cuando, por ejemplo, en un restaurante, cuando pides que te varíen algo del plato, es un poco, no sé si es por ser extranjera, pero me ha pasado que es un poco difícil que entiendas que quieres variar algo. Entonces, am, a veces cambiar esas estructuras es un poco difícil, por eso siempre debe haber la cortesía antes, siempre saber que estamos en un lugar extranjero y donde vieres, haz lo que, a donde fueres, haz lo que vieres, dice el dicho, ¿verdad? Entonces, yo creo que como extranjera siempre he tenido la costumbre de confirmar con las personas si lo que estoy diciendo, si lo que estoy expresando queda claro, porque puede que yo lo diga de cierta manera. Am, Cuando vine tenía una camiseta que decía, me gusta correr, entonces la camiseta tenía una frase relacionada con correr. Y un chico me dijo, oye, esa camiseta no está bien lo que dice. Y le digo yo, pero ¿por qué? Si es una frase relacionada con correr. Entonces ya me explicó el uso que le dan a este verbo en España y dijo, ay, qué vergüenza, yo corriendo por toda la ciudad con esta camiseta. Entonces hay que tener mucho cuidado y pueden haber muchas cosas prohibidas.
de decir, aunque tú no tengas la intención de darle un matiz a esa palabra, a un matiz prohibido, pero tienes que tener cuidado, porque el uso que le damos a las palabras en un contexto puede tener otro contexto totalmente diferente al país en donde tú estás. Entonces, lo mejor es enterarse un poquito más de cómo va el asunto y preguntar. Y a mí me funcionó mucho al pedirle a las personas que sí me entendían lo que estaba diciendo. Y sí, pero Para ti entonces fue fácil porque como profesora de español, lengua extranjera, tú tienes la costumbre de siempre comprobar con tus estudiantes si te están escuchando bien, si te entiendes, y para ti es como normal que el mensaje tiene doble, triple, cuádruple sentido y que es muy importante ir despacio y verificar si el mensaje está en la buena dirección de tu interlocutor, ¿verdad? siempre es importante escuchar. Y en cuanto más diferentes círculos tú te puedas mover, es mucho mejor. Por ejemplo, al inicio yo me movía en un círculo académico donde utilizábamos cierto lenguaje académico, una universidad, pero yo también necesitaba salir y sentarme con las personas mayores, adultos mayores. También necesitaba estar con niños y escuchar cómo los niños también hablan. Juegos, por ejemplo, que nosotros jugamos la anda o quedó, eso que te toco y ahora tú, pero aquí es te pillo, aquí es el pilla-pilla. Entonces, en todos los diferentes contextos en los cuales los podamos mover, vamos a aprender. Estando con niños, estando con adultos mayores, estando en un supermercado, estando en una tienda, lo mejor es que te muevas en todos los diferentes sitios y puedas escuchar cómo las personas se expresan en estos lugares. Esto es un punto muy importante para las personas que estamos en otro país, aunque en ese país se hable nuestro mismo idioma. Sí, y por eso para nuestros estudiantes hay que decir que no hay que tener miedo, que es normal al principio no entenderle todo, no estar al tonto de todos los matices del español, pero con tiempo, con práctica, se puede aprender muy bien, muy fácil. Y ahora no se puede mucho viajar, pero en GoTalk2 tenemos profesores de español que vienen de diferentes países, por eso hay la posibilidad de viajar desde casa, de encontrar a países, a culturas diferentes, ¿verdad? Eso es una de las cosas más emocionantes que tiene el aprender un idioma, que tienes al otro lado un profesor que te puede enseñar no únicamente, como dices tú, los matices de la lengua, la gramática, la fonética, todos esos aspectos, sino que es necesario aprender de cultura también, porque la lengua no es un fin en sí mismo, un idioma no es un fin en sí mismo y es necesario ponerle en un contexto. Entonces necesitamos unir esos dos aspectos y sí, en Gotacto tenemos profesores de muchas diferentes nacionalidades, de muchos diferentes contextos que pueden ayudar a los estudiantes a aprender el idioma y también la cultura de esos países o esas regiones de las cuales están estudiando. Muchas gracias, Shirley, por compartir a tu experiencia de no solamente de profesora, pero hoy sobre todo de persona aprendiendo un nueva matiz del español, como tica en España. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes y nos vemos pronto en otro podcast de Go Talk To. Adiós. Gracias, Mari. Adiós.